Muy buenas tardes, amada iglesia. Nuevamente se me concede esta oportunidad de poder estar ante ustedes a través de este medio. Reciban un saludo de parte de nuestro pastor. Gracias a Dios, ya se encuentra muy bien. Solamente tiene que estar guardando reposo durante unos 40 días porque se debilitó mucho por la enfermedad cómo se encontraba a causa de la enfermedad. Pero gracias a Dios ya va saliendo, por eso dijo, reciban un saludo de parte de él. Él está ayudándome también hoy a grabar, así que ya está mucho mejor nuestro pastor. Y pues sigamos orando por él y por la pastora que también tuvo que ir a su cita médica. Está en Tuxpan, gracias a Dios ahí va, poco a poco. Pero sigamos orando por ellos para su pronta recuperación. Bueno, vamos a comenzar con el tema de esta tarde. Y quiero darle a conocer que es Jesús, la luz del mundo. Vamos a estar hablando acerca de este tema. Recuerde que estamos hablando los yo soy de Jesús. Como el sol ilumina la tierra, Jesús ilumina también la vida del hombre. En este pasaje de Juan capítulo 8, si nosotros nos vamos a leer a partir del versículo 1, vamos a encontrar a Jesús en una escena y vamos a encontrar también este pasaje donde Jesús declara y dice lo siguiente, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ninguno me ha condenado, dijo aquella mujer, mientras recordaba las palabras de Jesús que expresó Jesús diciendo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Al instante, volvió a escuchar a Jesús que le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aunque la palabra ciertamente no nos dice lo que sucedió con esta mujer después, podemos decir que esta mujer fue impactada por Jesús. ¿Por qué? Porque la salvó de ser condenada a una muerte muy triste y muy vergonzosa para ella. Porque si nos vamos a la palabra encontramos que esta mujer estaba siendo acusada por haber cometido adulterio. Pero Jesús le dio una nueva oportunidad a esta mujer, dando a conocer algunas cosas a través de sus declaraciones. Vemos en esta escena una clara idea de cómo se encontraba la sociedad y los líderes de aquel tiempo. Vemos en una sociedad que estaba corrompida a causa del pecado, a causa de la maldad. Pero también vemos a unos líderes que, como dice la palabra en Mateo capítulo 23, nos habla acerca de los fariseos, de los escribas, y nos dice que Jesús los describe como guías ciegos que guían a ciegos. Les dice muchas cosas Jesús, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Les habla de muchas maneras diciéndoles en qué estaban mal ellos. Entonces vemos un liderazgo en aquel tiempo que estaba equivocado en cuanto a la interpretación que le estaban dando ellos a la palabra de Dios y cómo la estaban aplicando al pueblo. Ante este escenario, Jesús trajo una luz a través de su palabra, a través de sus declaraciones. Jesús trajo una luz y vino a aclarar diferentes situaciones de la vida de aquel tiempo y también en cuestión a su palabra. Vemos a Jesús muchas veces diciendo, ustedes les fue dicho esto, pero yo os digo lo siguiente. Vino a aplicar la palabra, vino a enseñarnos cómo podemos nosotros entender la palabra. Y ciertamente situaciones parecidas a la que narra esta historia son las que estamos viviendo nosotros también en este tiempo. Por lo tanto, Jesús también a través de la palabra de esta tarde desea traer a su vida una nueva luz, tanto a nosotros como iglesia, pero también a la sociedad. Entonces, dejémonos iluminar por esa luz, la cual disipa todas tinieblas y conduce a la verdad. Describiré en esta tarde 3 efectos que produce la luz de Cristo en nosotros. Vamos a ver el primero en base a nuestro texto, que es Juan capítulo 8, versículo 12.
El primer efecto que produce la luz de Cristo es que disipa las tinieblas. Juan nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué nos revela este pequeño fragmento del pasaje? Nos revela que el mundo estaba en tinieblas, o que el mundo está en tinieblas, y Jesús viene a traer esa luz. En un lugar donde hay obscuridad, llega una luz, es porque es necesaria la luz. Entonces Jesús viene a decir esto, que el mundo estaba en tinieblas y que Él venía a iluminar al mundo. ¿Pero a qué se refiere la palabra cuando dice que el mundo estaba en tinieblas? Quiero decirle que el mundo necesita la luz, ya que ciertamente está sumido en las tinieblas. ¿Qué tipo de tinieblas? Las tinieblas de la oscuridad espiritual. La palabra nos describe que aquellas personas que no conocen de Dios viven en pecado, viven en maldad, están muertos espiritualmente a causa de sus delitos y pecados. Esto usted lo puede encontrar en Efesios capítulo 2, que nos dice cómo era nuestra naturaleza pasada. Y el mundo así se encontraba, y quizá en este tiempo también se encuentra de esta manera, en obscuridad espiritual. Y no solamente en obscuridad espiritual, sino también en obscuridad moral, porque muchos están siguiendo en este tiempo los deseos de su carne y lo que sus pensamientos vienen a decirles. Entonces, si volteamos y nos damos cuenta, el mundo aún se encuentra ¿en qué? En la oscuridad, aún se encuentra en obscuridad moral. Pero también cuando dice obscuridad se refiere a una obscuridad intelectual. Esto se refiere a que muchos intelectualmente están equivocados. Hay error, hay falsedad y desafortunadamente también mucha gente en la sociedad está viviendo en ignorancia. Y esto describe ciertamente a las personas que están en tinieblas, lo cual los lleva a vivir una vida en total desgracia. Volteamos a ver al mundo, escuchemos las noticias y nos vamos a dar cuenta cómo ciertamente el mundo se encuentra en obscuridad moral, en obscuridad espiritual, en obscuridad intelectual. Pero para eso vino Jesús, dice la palabra, Él vino a quitar esas tinieblas. Por eso dice este primer punto que Jesús o que la luz de Cristo viene a disipar, a quitar toda tiniebla. La oscuridad, ¿qué provoca en el ser humano? Provoca que esos no perciban el valor de sus almas, no perciben cuán valiosos son, y por eso muchas veces hacen con su vida lo que el mundo les dice, lo que su carne les dice. Pero la palabra de Dios nos viene a decir que Dios nos ama a nosotros con amor eterno. También nos dice que los planes y los pensamientos que tiene Él acerca de nosotros son pensamientos de bien, son para darnos un futuro y una esperanza. Pero desafortunadamente muchos no conocen ese valor que nosotros tenemos en Dios. Por eso es importante que escuchemos esto, que usted también tiene un gran valor para Dios. Nuestra alma es de gran valor para Él. Esta oscuridad también le impide al ser humano conocer la naturaleza de Dios. Muchos no conocen cómo es Dios. ¿Por qué? Porque no van a su palabra, no conocen lo que la palabra nos revela acerca de Dios. Tienen un conocimiento claro acerca de Dios, un conocimiento general, pero para conocer realmente a Dios nosotros tenemos que ir a la palabra y la palabra nos va a revelar quién es Dios, cómo es Dios. Nos dice que Él es bueno, que Él es santo, que Él es justo, que Él es amor, que Él es paz. Viene a decirnos muchas cosas acerca de Dios. Esta oscuridad también provoca que el hombre pueda conocer lo que hay más allá de la tumba. Solamente ve su vida, pero no se pone a meditar qué hay más allá de la muerte. Y si nos vamos a la palabra, nos dice que ciertamente está establecido para que el hombre muera una vez, pero después de esto vendrá el juicio.
y va a haber un final para las personas. Puede ser un final de condenación eterna o un final de vida eterna. Pero eso solo lo descubrimos cuando nosotros vamos a la palabra. Y eso es lo que quiere hacer Jesús en nuestra vida, quitar todas las tinieblas para que podamos entender esto. ¿Cuál es el valor de nuestra alma? Asimismo, ¿cómo es Dios? ¿Y cuál es el final que nosotros podemos tener si estamos con Dios o estamos alejados de Dios? Y en Juan capítulo 1, versículos 4 al 9, nos dice lo siguiente. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, esta palabra nos está hablando acerca de Jesús. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto lo vimos en otras lecciones anteriores, que se refería a la persona de Jesucristo. Esta parte describe a Jesús como la luz que resplandece en las tinieblas, y éstas no pudieron conquistar a la luz, ya que Jesús tiene el máximo poder para mejorar la situación de la humanidad y disipar, quitar todas las tinieblas, y a los que obran en las tinieblas, vencer a los obradores de maldad que ejercen dominio sobre este mundo. Todo principado, toda potestad que está en el aire, lo que nos dice Efesios capítulo 6, todo eso, Jesús tiene el poder, ¿para qué? Para disipar toda esa oscuridad que está en este mundo. Por eso podemos decir que cuando el reino de Dios es establecido en el corazón del ser humano, que obtiene la salvación y la vida, porque las tinieblas se disipan por completo. Toda maldad, toda tiniebla es disipada. También en la carta a los Efesios el apóstol Pablo dice que hemos sido vestidos de un nuevo hombre, una nueva persona, ahora cuando estamos en Cristo. Por lo tanto, toda esa maldad debe de estar lejos de nosotros. Y es lo que hace Jesús al decir esta palabra, que Él vino y dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy quien viene a quitar todas las tinieblas que hay en el mundo, en todas las tinieblas que hay en la mente y en el corazón de la humanidad. Muy bien, el segundo efecto que produce la luz de Cristo es que brinda dirección. Continuamos con nuestro pasaje base y dice lo siguiente: el que me sigue no andará en tinieblas. Si nosotros seguimos a Jesús, declara esto el Señor, no vamos a andar en tinieblas, porque como lo vimos, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Podemos decir, Jesús es nuestra luz. Y una vida sin dirección es una vida en total perdición, ya que está expuesta ¿a qué? A andar a tientas, a tropezar, a caerse. Si solamente hiciéramos un ejercicio y nos pusiéramos una venda en los ojos e intentamos salir a caminar normalmente, ¿cree que usted podrá lograrlo? ¿No? ¿Por qué? Porque no tiene la vista, porque se ha tapado con algo en los ojos. Usted se va a dar cuenta, si hace este ejercicio en casa, se va a dar cuenta de que aunque conoce el lugar, fácilmente va a poder tropezar con algún mueble, va a toparse con la pared, no va a saber dónde están las cosas. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, que Jesús nos brinda esa dirección a nuestra vida, porque ciertamente la necesitamos para no andar a tientas, para no tropezar, para no seguir una senda incorrecta. Necesitamos la dirección de Jesús. ¿Cuán importante es esto? Que tengamos una guía. ¿Y qué mejor guía que la que Jesús nos brinda a través de su palabra?
Esa es la mejor guía que nosotros podemos tener, y lo que Jesús nos dice en su palabra siempre nos va a conducir, porque a nuestro parecer hay caminos, hay lugares, hay cosas que parecen correctas, pero Jesús dice que tengamos cuidado, porque a veces lo que nosotros vemos correcto nos puede conducir a la muerte. ¿Y cómo vamos a saber esto? Si nosotros vamos a la palabra y descubrimos lo que ésta quiere decir a nuestra vida. ¿Qué implica entonces seguir a Jesús? Seguir a Jesús implica creer en la obra redentora. Tenemos que creer en lo que Jesús vino a hacer en la cruz. Y no solamente creerlo, también confesarlo. Y Jesús nos demanda que nosotros tenemos que amarlo. Dice el gran mandamiento que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, seguir a Jesús implica también esto, entregarse por completo, entregarse en cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que desea el Señor. Por eso muchas veces dice que nos presentemos nosotros ante Él como un sacrificio vivo, santo y agradable. Eso es lo que desea el Señor. Eso es lo que implica seguir a Jesús. Pero también tenemos que llevar una relación personal con Él. Estar en comunicación con Jesús, no solamente hoy, sino también mañana, y los siguientes días tenemos que estar en esa comunicación con Él. Ir creciendo, no quedarnos estancados, sino que nosotros podamos poco a poco ir creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios. Y así vamos a ser personas un poco más maduras, un poco más sabias, que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Entonces también tenemos nosotros que aceptar su dirección. Seguir a Jesús es decir, bueno, yo te voy a seguir y donde tú me lleves yo sé que tú no te vas a equivocar. Y ciertamente los caminos o el camino al cual Jesús nos lleva no es un camino donde haya equivocación. Siempre nos va a llevar por el camino correcto. Claro es de que Jesús no nos dice, el camino por el cual yo te llevo no vas a tener obstáculos, no vas a tener dificultades. ¿Por qué lo dejó dicho? En el mundo tendréis aflicciones. No estamos exentos de las diferentes situaciones que podamos vivir, pero Jesús nos dice que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Y que si Él nos dice algo, tenemos que obedecerle, tenemos que seguir esa dirección que Él nos está dando a nosotros, porque Él no se equivoca. La dirección de Jesús quita las tinieblas de la mente y del corazón. Muchas veces no sabemos qué hacer, a dónde ir, cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, qué decisiones tomar, pero Jesús siempre viene y nos trae esa palabra y disipa todas esas tinieblas de nuestra mente y de nuestro corazón. Lo mismo que produce, nos conduce a un cambio de vida ético y religioso. Ya no vamos a ver la vida de la misma manera a como Jesús nos quiere conducir. Y si vamos a la palabra, vamos a encontrar que esto de seguir a Jesús no es una religión, se trata de una relación personal con Jesucristo. También la dirección de Jesús brinda una interpretación justa de lo que es la palabra de Dios. Él nos va a revelar las cosas ocultas que están en su palabra. Si nosotros le pedimos, Él nos puede hablar a través de su palabra. Entonces, es muy importante este punto. Y quiero recalcar, la iglesia, que tenemos que ir a la palabra y decirle, Dios, háblame. Dime qué es lo que realmente quieres decir, para no tener una interpretación incorrecta de la palabra. Y solamente Jesús nos puede dar esa interpretación correcta. Porque la palabra es como una lámpara que también guía nuestro caminar diario. Entonces recordemos esto, ir a la palabra y decirle, Dios, dame esa interpretación correcta, no lo que yo crea. Porque yo puedo ir a la palabra y puedo decir, Jesús quiso decir esto. Pero decirle, Dios, yo no quiero ir así, sino quiero que tú me des una interpretación correcta de lo que tú me estás diciendo. Habla mi corazón. Y Jesús, Dios, lo puede hacer
hablarnos a través de su palabra si nos acercamos de una manera correcta, porque la palabra de Dios es el mapa, es la guía que nosotros tenemos en este mundo y Él nos las ha dejado para nuestro beneficio. Así que gracias a esto nosotros podemos ver claramente el camino al cielo. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Yendo a la palabra y diciéndole a Dios que nos hable. Claro, está la guía del Espíritu Santo también en nuestra vida que nos va a conducir a toda verdad. Y nosotros, iglesia, usted, yo, todas las personas necesitamos de la sabiduría celestial. Muchos no la quieren aceptar, muchos la rechazan, muchos la tienen en poco, pero todos necesitamos la sabiduría espiritual para saber cómo recorrer este trayecto, este camino que tenemos en esta vida y cómo podemos también llegar a salvo hacia nuestra meta, cómo podemos terminar esta vida correctamente. Y Jesús es nuestra guía. Él es el único que posee el mapa correcto y más adelante vamos a ver que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces Él es quien nos quiere conducir. Seguirle es andar en luz, a salvo a lo largo de la vida y seguros de entrar después en la gloria. Por eso tenemos que dejar que Jesús sea quien nos conduzca, quien conduzca nuestro diario caminar. Y el tercer efecto que produce la luz de Cristo es que trae una revelación permanente. Y esto es algo muy hermoso, muy precioso, porque la palabra de Dios termina diciendo en el versículo 12 de Juan capítulo 8, dice, sino que tendrá la luz de vida. Habla de una permanencia, de esa revelación permanente hacia nosotros. La palabra tendrá es un verbo que indica no solo que verían la luz, sino que la poseerían, que formaría parte de ellos. Entonces, esta palabra cuando dice, sino que tendrá la luz de vida, no solamente vamos a recibir una vez esa luz, sino que esa luz de vida va a permanecer en nosotros, está permaneciendo en nosotros. Si creemos en esta palabra que Jesús vino al mundo y que viene a disipar las tinieblas y que viene a darnos dirección y permanecemos en Él, vamos a nosotros tener esa revelación permanente. La luz está con nosotros, la luz está en nosotros. Habla de una permanencia de la luz, de una revelación permanente de quién es Él y de su verdad a través de las Escrituras. Entonces, es muy, muy importante este punto y quiero que lo recuerde esto de que tenemos acceso como iglesia a esa revelación permanente de Dios hacia nosotros, porque la luz ya está en nosotros. Esta luz permanente indica que hemos despertado a una vida espiritual y eterna. Hemos dejado atrás las tinieblas y por lo tanto estas ya no tienen más poder en nosotros, porque la luz de Cristo ha iluminado todo nuestro ser. Como dije al principio, así como el sol ilumina la tierra, Jesús también ilumina la vida del hombre. Y Jesús ha venido a iluminar nuestra vida de una manera permanente. El sol lo vemos que por las mañanas se ve, pero llega un punto en que desaparece y llega la noche. Con Jesús las cosas son diferentes, porque la luz es una luz que permanece con nosotros, que las 24 horas del día, todo el tiempo, Dios, Jesús, su presencia está con nosotros. Otra interpretación que también se le da cuando dice la luz de vida es que quiere decir que la luz que irradia la fuente de la vida o la luz que da vida. Y Jesús es esa luz que da vida a nosotros, a nuestra persona, que ha venido al mundo para iluminarlo espiritualmente y para darle una vida abundante.
Por eso Juan capítulo 1 versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz nos alumbra, ¿qué? A todos nosotros y nos da una nueva vida, porque ahora en Cristo podemos decir que tenemos una nueva vida. La luz que muchos tienen aparentemente es una luz buena, pero esa luz se apagará al atravesar el valle de la muerte y será inútil. Pero nuestra luz, esa nunca dejará de alumbrar. Jesús nos dice en su palabra, Dios nos dice en su palabra que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros. Muchas veces en la palabra Dios nos dice esto, que Él va a estar con nosotros, que Él nunca nos va a abandonar, que Él va a permanecer a nuestro lado. Es importante recordar esto, que nosotros tenemos esa luz, esa revelación permanente en nuestras vidas. Jesús es la luz que ilumina nuestro entendimiento, trayendo revelación certera y verdadera de la palabra en nuestro caminar por la vida. Y es maravilloso que esta revelación es permanente. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que Cristo venga por su iglesia. Ahorita tenemos acceso a la sabiduría de Dios a través de su palabra. Tenemos ese acceso. Iglesia, aprovechemos esa bendición que tenemos nosotros como hijos de Dios, de tener ese acceso a la palabra, de tener la luz de vida, de tener una guía, de decirle a Dios, tú me has quitado, ¿qué? Todas mis tinieblas. Entonces podemos decir que, ¿qué es lo que produce la luz de Cristo? Número 1, disipa las tinieblas, quita toda tiniebla de nosotros. Número 2, nos brinda dirección. Y número 3, trae una revelación permanente. Porque como el sol ilumina al mundo, Jesús ilumina al hombre. La luz de Jesús ilumina al hombre. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Realmente estás viviendo en la luz de Jesús? ¿O aún hay tinieblas? Si aún hay tinieblas, es tiempo de decirle a Dios, quita de mí esas tinieblas. Quiero que tu luz inunde por completo mi ser y que permanezcas en mí. Yo quiero seguirte. Yo quiero seguirte. Ya no quiero vivir más en tinieblas. Y si tú estás en la luz, sigue adelante. Sigue permaneciendo en la luz. Es muy importante esto. Deja que el Señor te conduzca. Él es nuestro mejor guía. Él tiene que ir por delante de nosotros. Así que deje guiarse por Dios. Lo que Él esté indicando en su corazón, hágalo. Cada vez que usted pase diferentes circunstancias, acudir a Dios y decirle, Dios, ¿qué quieres que haga? Y Dios nos va a hablar. Dios le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Tenemos que irradiar la luz de vida. Irradie esa luz, la luz de Cristo que está en usted. Déla a conocer. Decía que nosotros somos la luz también. No vamos a escondernos. Usted tiene que dar a conocer esa luz, esa revelación correcta para edificar la vida de otros. Entonces, iglesia, recordemos esta palabra. Tenemos a nuestro acceso esa luz. Dejémonos guiar por Jesús. Aprovechemos esa revelación que ahorita tenemos. Acerquémonos a la palabra y digámosle al Señor, Señor, guíanos. Señor, susténtanos. Señor, mira, yo quiero que traigas esa revelación fresca de tu palabra. Tal vez usted ha leído un pasaje y ya ha leído muchas veces, pero vuelva a ir a ese pasaje y dígale, Dios, yo quiero que me traigas una revelación nueva de tu palabra, porque hoy aprendí que tú me dijiste que eres la luz
y que tú traes una revelación correcta de tu palabra. Así que ayúdame y créeme que yo sé que Dios lo va a hacer. Dios va a hablar a su vida de muchas maneras. Entonces déjese conducir por Dios y disipe. Dígale a Dios, quita de mí todas las tinieblas que quieran venir en mi contra. Recuerde que tenemos ese poder y autoridad también que el Señor Jesús nos ha dado a nosotros. Así que, iglesia, le animo a través de esta palabra y a seguir adelante, a seguir creciendo, a seguir perseverando en nuestra fe. Hay que echarle ganas, iglesia. Que Dios les bendiga y fue un gusto poder nuevamente compartir esta palabra y espero sea de mucha bendición para sus vidas. Hasta luego, que Dios les bendiga.